El día de hoy estamos con Caterina Valentino, quien nos va a hablar un poco acerca del periodismo en Venezuela y sobre todo cómo sobrellevar estos días que han pasado en Venezuela conjuntamente a seguir siendo periodista sin censura. ¿Verdad, Caterina? Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y nada, por la oportunidad, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es desde cuándo estás en el mundo del periodismo, más o menos, y si has visto alguna transformación en verdad en el medio comunicacional en Venezuela. Sí, yo comencé, cuando arranqué mi trabajo como comunicadora social, comencé con el periodismo, ¿no? Inmediatamente. Narré 10 años el noticiero de mi radio, FMS en 3 Noticias, durante las 3 emisiones. Soy hace 7 años corresponsal de una cadena internacional. Lo que pasa es que, claro, nunca lo había manifestado tan abiertamente, me había movido en otras áreas, pero en este momento que Venezuela demanda tanto de ti, pues entonces es como mi prioridad, ¿no? Y todo lo demás pasó a un segundo plano. El periodismo ha cambiado muchísimo en Venezuela. Primero era un periodismo mucho más plural, mucho más libre, con más libertad. El periodismo ahora ha quedado reducido a las redes sociales. Muy pocas emisoras de radio que están dando a conocer lo que pasa en el país. Y Ninguna televisora. sí, lastimosamente son muy pocas las televisoras que están transmitiendo la noticia, pero por un tema de censura. El foco, y esto es importante y qué bueno que me das la oportunidad, el tema no son los periodistas en la calle, el tema es que hay un gobierno que está siempre poniéndole el ojo a los medios de comunicación y haciendo presión para censurarlos, ¿no? Entonces, el foco no son los periodistas ni la prensa, el foco es quien está haciendo presión para que las cosas no se digan. Hemos crecido mucho como periodistas, y eso hay que decirlo, en medio de esta crisis. No tenemos nada que envidiarle a periodistas internacionales. Estamos haciendo un periodismo de guerra, literalmente. Hay que salir con máscaras, hay que salir con chalecos por si la situación apremia. Y lastimosamente no hay garantías de nada, porque puede ser prensa, pero no se respetan los derechos de la prensa. Exactamente, y de hecho ahí es donde yo quería calar ahorita cómo es ser un periodista sin, bueno, evitando la censura, porque la censura muchas veces se hace por amenazas indirectas o por cosas que la gente no ve. ¿Y a ti te ha pasado en algún momento que te han intentado censurar? ¿Cómo tú has vivido en esa parte o cómo has visto que compañeros, si les ha sucedido, han pasado la censura o se han quedado con ella? En Venezuela hemos vivido casos muy graves, por ejemplo el caso del cierre de Radio Caracas Televisión es una forma de decir no estamos de acuerdo con la línea que ustedes llevan, ¿no? En mi caso particular, a mí me cerraron un programa de televisión por pensar de una forma distinta al gobierno en su momento. Y hemos visto además, porque nadie quiere perder lo que ha hecho, nadie quiere perder espacios, no es inteligente perder espacios. Yo creo que lo más importante aquí es ir surfeando, sorteando, ver de qué manera tú puedes meterte por un lado y por el otro para de alguna manera informar, pero sin perder espacios. Porque, ¿qué va a pasar cuando nos toque volver a construir este país? ¿Cómo arranca, por ejemplo, RCTV otra vez? Va a costar mucho, no es lo mismo un canal que está cerrado a un canal que está abierto, que está operando y que está funcionando, que de pronto dice, bueno, cambio la línea y ya. Por eso no estoy de acuerdo con perder espacios. Yo creo que los espacios hay que mantenerlos, pero hay que jugar mucho con la inteligencia. Es un momento muy complicado para los medios de comunicación. Claro. No, y además creo que una de las muestras más notorias de cómo el Estado se maneja con la comunicación, y de hecho de cómo ellos hablan y todo, fue la entrevista que le hiciste a Tarek, Sí. que no te dejaba hablar, honestamente Sí. no te dejaba hablar, y cuando tú preguntabas, te respondía la pregunta, pero a la fuerza, no te dejaba ni siquiera. ¿Tú crees que esos son todas las personas del Estado que responden de la misma manera? ¿Y cómo has visto que ellos intentan sortear la comunicación? Porque ellos informan, pero jamás dicen algo certero o jamás te dejan la duda inquieta. Es muy difícil. Cuando tú tratas de acceder a la fuente oficial es muy complicado. Yo acceder acá en Venezuela a la fuente oficial es casi imposible, pero si les llama un medio internacional o yo como corresponsal les digo que soy de un medio internacional, entonces seguramente a mi radio en el exterior, a Caracol, le darán la entrevista, pero a mí en Venezuela es muy difícil que me la den. En el caso del defensor, yo creo que fue una entrevista muy reveladora, hablaba mucho, fue después del pronunciamiento del mensaje de su hijo, entonces
él no le iba a dar entrevistas a nadie, él ya se había comprometido conmigo a darme la entrevista. Ese día al aire yo decía, me está pidiendo 5 minutos, me está pidiendo 8 minutos, ya vamos a ir al aire, y yo le agradezco a él y a su equipo de trabajo, porque yo como periodista agradezco que los medios oficiales me den las entrevistas. Es decir, ojalá yo pudiera entrevistar al presidente de la República, ojalá yo pudiera entrevistar a ministros ojalá pudiéramos entrevistar a un ministro de la Defensa, ojalá. La pregunta también es ¿por qué no se puede? O sea, ¿qué pasa y por qué no se entrevista? Bueno, porque creo que no es cómodo enfrentar las preguntas de los medios de comunicación, que a fin de cuentas nosotros somos unos canalizadores de lo que quiere saber la gente. Entonces, tú quieres que la gente te indique, tú quieres llevar de alguna manera todas las inquietudes de la gente a este personaje que tú vas a entrevistar. Es muy difícil en Venezuela, es muy, muy complicado. Acceder a la fuente oficial es muy complicado. Ok, y la última pregunta, ya para intentar concluir esta entrevista, es, yo te he visto en las marchas, lastimosamente también estuve muy de cerca con el caso de Juan Pablo Pernalete, con Miguel también estuviste presente. Allá cerca. Muy cerca, porque de hecho uno de Sin Mordaza, uno de nosotros, estaba casi al lado tuyo y te vio que soltaste una lágrima por los chicos que han caído últimamente y que han sido asesinados. ¿Tú cuál es el mensaje para Venezuela frente a esta cruda realidad que se está viviendo hoy? ¿Cuál es lo que tú quieres dejar y qué es lo que te ha sucedido y que te ha emocionado tanto estos días? A mí me conmueve mucho el tema de los estudiantes. Yo creo que yo los he hecho míos y me cuesta mucho soltar a los estudiantes. En el caso de Miguel, yo estaba en las Mercedes y fue al lado, ¿no? Yo no entendía porque él no podía salir de esa moto. Resulta que no estaba. Han sido días muy, muy duros y muy complicados, pero yo siento que estamos en una conquista. Yo lo digo en mis entrevistas, que los sueños no se pretenden, los sueños se conquistan. Creo que estamos en una conquista importante, difícil, como esas conquistas que ameritan grandes esfuerzos, como esos logros que ameritan... Con parte de los estudiantes me has dicho que los hiciste muy tuyos y que sobre todo te tocó muy cercano. ¿Cuál es el mensaje que dejas para toda Venezuela por ellos y cómo te han tocado como tal? Bueno, yo creo que los estudiantes, en el caso por ejemplo de Miguel, que me pasó al lado, en el caso de Juan Pablo Pernalete, yo siempre he trabajado muy de la mano con los estudiantes, además que cada vez que me llaman por una conferencia, yo soy ucavista, yo me gradué en la Universidad Católica, entonces basta verlos a ellos con esta lucha que no les pertenece, porque ellos dejaron de ser estudiantes para hacer la conciencia política de un país, como para decir no los podemos abandonar. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, yo creo que los sueños no se pretenden, se conquistan, lo digo siempre, y en este momento estamos en una conquista muy importante y esa conquista se llama Venezuela. Hay que dar la pelea, hay que dar la batalla por este país maravilloso y lograr ese país de todos, que es lo que yo siempre digo, olvidarnos del revanchismo, olvidarnos de la manera en que nos vamos a vengar por lo que ocurrió, no, hay tanto por construir que no vamos a tener tiempo de estar con revanchismo, o sea, nos va a tocar trabajar de la mano por un país donde, como lo decía el maestro Cruz Díaz y me lo dijo a mí en Panamá, me decía, hija, en Venezuela hay que reinventarlo todo, hay que hacerlo todo otra vez. Bueno, pues precisamente hay que hacerlo todo otra vez en este país. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza y mi lema de estos días, los buenos somos más. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti y a ustedes, gracias.